de Yarañé presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días nosotros vamos reflexionando sobre la palabra de Jesús y sobre los grandes personajes de la Biblia. El día de hoy nosotros queremos conocer a un gran profeta. ¿Cuál es el tema del día de hoy? ¿Y a quién le vamos a conocer, querida Melissa? Hoy, queridos niños, el tema es sobre el profeta Eliseo. Muy bien, vamos a aprender entonces, queridos niños, sobre este profeta tan interesante. Vamos a conocer poco a poco quién es el profeta Eliseo. Y entonces estén muy atentos, ahí tengan como siempre su cuadernito y algo para escribir, porque tenemos que conocer a los personajes de la Biblia. ¿A quiénes tenemos que conocer, queridos chicos? Los personajes de la Biblia. Y por eso vamos a escuchar primero desde la palabra de Dios. Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos leen nuestras amiguitas. Lectura del libro de Reyes. Partió de allí Elías y encontró a Eliseo, hijo de Safat, quien estaba arando. Tenía 12 medias hectáreas de tierra para arar y estaba en la 12ª. Elías se le acercó y le tiró encima su manto. Inmediatamente, dejando sus bueyes, Eliseo corrió tras Elías. «Permíteme», le dijo, «que vaya a abrazar a mi padre y te seguiré». Pero Elías le respondió: «Puedes volverte, era algo sin importancia». Eliseo se alejó, pero para tomar la yunta de bueyes y sacrificarlos. Asó su carne con el yugo y se la sirvió a su gente. Luego se levantó, salió tras Elías y entró a su servicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, porque hemos escuchado tu palabra y así vamos conociendo poco a poco quiénes son estos grandes personajes de la Biblia. Volvemos enseguida nosotros con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Si es posible, que yo no beba de este cáliz, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Pedro, ¿no habéis podido velar ni siquiera una hora conmigo? Maestro. Velad y orad
para no caer en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Padre, si no puedes alejar de mí este cáliz, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, Padre. Tu voluntad. Traicionado por Judas Iscariotes, aquella noche Jesús fue arrestado y llevado al sumo sacerdote Caifás, ante el cual se habían reunido los miembros del Sanedrín, listos para juzgarlo. Pedro, desconcertado y lleno de miedo, en compañía de Juan, sigue de lejos a Jesús encadenado hasta el patio del palacio de Caifás. Ahí espera junto a los criados de los miembros del Sanedrín que se realice el juicio. Sus discípulos huyeron todos como corderos ante leones. Tú también estabas con el Nazareno, yo te vi. Te confundes, mujer. Yo no conozco al Nazareno. Vigila por donde vas. Cafis, el sumo sacerdote te espera. Está dispuesto a todo. Quiere que el suyo sea un castigo ejemplar. Y nosotros se lo daremos. ¿No vienes a beber con nosotros? Ya he bebido bastante. Estás triste. Estás preocupado por tu maestro, ¿no es cierto? ¡Mirad! ¡Venid a ver! Es uno de los mendigos que seguían a Jesús de Nazaret. Este hombre está borracho. No sabe lo que dice. Tú. ¿Qué quieres? Toma tu dado. Tú no eres de aquí. Eres un Galileo. Eres un discípulo de Jesús de Nazaret. ¿Pero de qué hablas? Pedro, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Que entren los testigos. Ha curado a muchísimos pobres. Es un hombre de Dios. Entonces es un hombre peligroso. Pero... Los testigos hasta ahora han acusado al reo de comer con pecadores públicos. Pero no es todo. Escuchemos lo que dice Matías el fariseo. ¿Conoces a este hombre? Sí. Es Jesús de Nazaret. ¿Y de qué le acusas? Jesús corrompió la mente de mi hermano. Mi hermano siempre ha sido un joven inexperto. Se acercó un día a él para preguntarle cómo podría obtener la vida eterna. ¿Y queréis saber qué le respondió? Abandona a tu padre y a tu madre. Da lo que tienes a los pobres. ¿Lo habéis oído? Dijo, abandona a tu padre y a tu madre. En cambio, las Escrituras dicen, honra a tu padre y a tu madre. No podemos condenarle solo por eso. Para seguir a este falso profeta, muchos han sido engañados para que dejaran su casa y su trabajo y vivieran como vagabundos para seguirle allá donde él fuera. ¿Tienes algo más que añadir? Bueno, este hombre le dijo a mi hermano que lo vendiera todo. Las ovejas, los criados, el poder. ¿Y qué le dijo que hiciera con el dinero? Responde. ¿Qué tenía que hacer con el dinero que sacara de las ventas? Pues dárselo a los pobres, a sus amigos. Este nazareno ha venido a Jerusalén solo para causar el caos. ¿Y tú, nazareno? ¿Qué respondes? ¿De qué manera quieres justificarte? Siempre he hablado abiertamente con todo el mundo, en las sinagogas y en el templo. ¿Por qué me lo preguntas? Pregunta a quienes me han escuchado. Si he hablado mal, Caifás, dime qué es lo que he dicho mal. Pero si he hablado justamente, ¿por qué me pegáis?
Hay alguien que ya ha escrito la sentencia de este juicio antes de que empezara. Ya lo sé, José. Todo el mundo lo sabe. El Sanedrín también le teme. Temen que vuelva al pueblo contra ellos. Hasta ahora los testimonios han sido claros. Pero no basta para condenar a un hombre justo. No es suficiente. Dicen que no respeta la santidad del sábado y que defendió a una adúltera. Permite que las masas le aclamen como rey. También habla de un nuevo reino y además anuncia una nueva ley. Pero nosotros ya tenemos una ley y es la ley de Moisés. Dime, ¿hay más testigos? Sí, todavía quedan más testigos. Estos hijos de Israel han oído al acusado decir cosas terribles contra el templo. Dicen que es un blasfemo. Podemos fiarnos de esos testigos. Llevamos días buscando testigos contra él sin encontrar a ninguno. Pero al final los hemos encontrado. Los testimonios de estos dos coinciden. Sin duda coinciden. Así que habéis oído al acusado hablar sobre el templo. ¿Qué decía? Le oí decir con mis orejas y que me parta un rayo si miento al decíroslo. Dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Eso dijo, lo oí con mis orejas. ¿Cómo puede haber dicho una blasfemia? Ha blasfemado. Puede ser. Sí, dijo, destruiré este templo. Este templo fue construido por las manos de los hombres, pero yo construiré otro que no estará hecho por las manos de los hombres. ¡Es culpable! ¡Culpable! ¡Culpable! ¡Es culpable! Nazareno, ¿no tienes nada que decir contra la acusación de estos testigos? Responde, o será peor para ti. Te pregunto por el Dios vivo que digas si eres el Mesías. Eso es lo que quiero saber. ¿Eres tú el Mesías? ¿El Hijo del Altísimo? ¿El Hijo de Dios? Tú lo has dicho. Soy su hijo. Lo soy. Si os lo digo, no me creeréis. Y si os pregunto yo a vosotros, no me responderéis. Pero os aseguro a todos que el Hijo del Hombre pronto estará sentado a la derecha del poder de Dios. ¿Entonces lo admites? ¿Tú, Nazareno, dices que eres el Hijo de Dios? Vosotros lo decís. Todos vosotros lo decís. Sí, lo soy. ¿Para qué necesitamos más testigos? Todos habéis sido testigos. Todos le habéis oído blasfemar. ¿Qué más necesitamos oír para condenarle? ¿Cuál es entonces vuestra sentencia? ¡La muerte! Su culpa merece la muerte. Llevadle enseguida ante Pilato. Le he negado. ¿Lo entendéis? Tenía miedo. ¿Y qué creías? ¿Que te arrestaran también? No perdamos la esperanza. Tenemos amigos, gente que nos respeta entre los miembros del Sanedrín. Tienen que obedecer la ley. No pueden condenar a un hombre inocente. Pero yo le he negado. Yo también le he negado. Le capturamos sin clamor ni levantamientos. Muy bien. Como queríamos. Sí. Es verdad, le capturasteis. Os dejé capturarle y le traicioné por vuestra culpa. He traicionado a mi maestro. Os he vendido la sangre de un inocente. Por eso te pagamos bien por ello. ¿De qué te quejas ahora? Vuestros 30 denarios, quedáoslos. Oh. Así que, ¿eres el rey de los judíos? Eres tú quien lo ha dicho. Y por eso exigen que te condene a muerte. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis soldados me habrían defendido. Pero no ha sido así, porque mi reino no es de este mundo. No tiene guardias, ni soldados, ni espías. Es solo un profeta que explica las escrituras a su gente. Por eso temen que pueda incitar al pueblo contra ellos.
Entonces lo admites, eres un rey, pero de un reino que no es de este mundo. Tú lo has dicho. Para eso nací y vine al mundo. He venido para dar testimonio de la verdad. Los que están del lado de la verdad escuchan siempre mi voz. La verdad, ¿qué es la verdad? Noble Caifás, no hallo delito alguno en este hombre. ¿Es este el signo de amistad y protección que nos prometieron los romanos? ¿Cómo puedes decir que no es culpable? Este hombre lleva años alborotando a la gente con sus discursos. Desde Galilea, donde empezó, hasta Judea. Cuando Pilato se entera de que Jesús es Galileo, o sea, súbdito de Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, que en aquellos días estaba en Jerusalén, se lo manda encadenado para que sea Herodes quien evalúe las acusaciones del Sanedrín. Herodes Antipas examina el caso y halla a Jesús inocente. A pesar de ello, lo humilla y lo viste como un rey con una túnica roja antes de volvérselo a mandar a Pilato. No pronuncia contra él ninguna condena. ¿Quién es este hombre? Yo le conozco. Es Judas Iscariote, uno de los discípulos del Nazareno. Dicen que es él quien le ha traicionado. Se ha ahorcado. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación para nuestros pecados. Eso sucede durante la confesión. Que todos los pueblos de la tierra se postren ante ti, Señor. Cuando el Señor Jesucristo se enteró de que le mataron a su mejor amigo Juan el Bautista, él dijo: yo no me voy para donde se matan profetas. No, él siguió predicando, siguió hablando sobre el reino de los cielos, curaba a los enfermos, espantaba a los demonios. ¿Qué más hizo? Sanando enfermedades y dolencias del pueblo. Le seguía una multitud de gente. Bueno, ¿cuánto de esta gente realmente se compromete con la iglesia? Es bueno aprender esto hoy, ¿no? Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y el tema del día de hoy, querida Melissa, es sobre el profeta Eliseo. El profeta Eliseo. Y vamos a conocer, vamos a estar atentos, como dijimos, porque algunas cositas muy importantes tenemos que escuchar de este profeta. Eliseo, según la Biblia, fue un profeta hebreo que vivió en Israel entre 850 y 800 a.C. Fue escogido como el sucesor del profeta Elías durante el reinado de los reyes Joram, Jehú, Joacás y Joás. Muy bien, queridos niños, esto es entonces para ubicarnos nosotros el tiempo cuando vivió este profeta que se llama Eliseo. Muy bien, este profeta entonces durante todo este tiempo va a comenzar a hacer cosas maravillosas. Vamos a seguir escuchando qué más conocemos del profeta Eliseo. Al parecer, Eliseo era un hombre que poseía una gran fortaleza física.
ya que era capaz de arar la tierra dirigiendo 12 yuntas de bueyes. Muy bien, qué interesante este dato. Quiere decir que el profeta no es que estaba sin hacer nada, sino que trabajaba, y trabajaba en la tierra. Dice que tenía 12 bueyes, que estaba arando la tierra cuando después el Señor le llamará como profeta. ¿Se dan cuenta? Que el profeta entonces no es cualquiera que no sabe ni qué hacer, y entonces como no tiene nada que hacer, entonces se pone ahí y abre su iglesia y dice cualquier cosa. No, el profeta entonces está trabajando, es en ese momento en que el Señor lo va a llamar. Mientras llevaba a cabo mencionada actividad, Eliseo fue llamado por Elías. De acuerdo con la narración del primer libro de los Reyes, Elías huyó de Jezabel y fue al monte Joreb. Muy bien, entonces queridos chicos, se dan cuenta esta vida tan interesante como estamos comenzando. Nosotros hoy estamos comenzando a conocer a este profeta. Seguiremos conociendo tantas cosas porque la Biblia habla muchísimo del profeta Eliseo. Día a día algo. Por eso yo siempre les pido, queridos chicos, que tengan ahí su cuadernito para que podamos ir anotando las características y así poder ir memorizando y podemos ir conociendo cada vez más en nuestra catequesis quién es verdaderamente el profeta Eliseo. Vamos a volver nosotros enseguida, queridos chicos, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy el Señor viene a nuestro encuentro. Leemos de la primera carta de San Juan. Estamos en el capítulo 5, del versículo 5 al 13. Leitmotiv, idea central, el espíritu, el agua y la sangre. Estos tres elementos fundamentales en la vida del cristiano, en la vida nuestra, de nuestra iglesia. Primero el espíritu que nos vivifica, el espíritu que les da fuerza, ¿verdad?, a todo nuestro existir, a todo nuestro caminar, le da sentido a quienes somos nosotros. Por otra parte, el agua que purifica, el agua que nos lava, el agua que limpia todo pecado, toda iniquidad. Y el tercer elemento, la sangre. Sabemos que la sangre es el dolor, es el martirio, es la vida al final de cuentas. Incluso los mártires, ¿verdad?, que dan la vida hasta la última gotita de la sangre. Y eso es lo más difícil, queridos hermanos, no es fácil. Y esta es la propuesta hoy de esta palabra del Señor. ¿Quién vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es el que vino con agua y sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y sangre. Y el Espíritu, que es la verdad, da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Tres son los testigos, el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres concuerdan. Si aceptamos el testimonio humano, más convincente es el testimonio de Dios. Quien cree en el Hijo de Dios posee el testimonio. Quien no cree a Dios lo deja por mentiroso al no creer el testimonio que Dios ha dejado acerca de su Hijo. El testimonio declara vida. Quien no acepta al Hijo de Dios no posee la vida. Les escribo esto a ustedes, los que creen en la persona del Hijo de Dios, para que sepan que poseen vida eterna. Queridos hermanos, lo que nos lleva entonces a la vida eterna son estos tres elementos: el Espíritu, el agua y la sangre. El Espíritu que nos vivifica, el agua que nos purifica, nos limpia, nos lava, y sobre todo la sangre, que significa el sacrificio, la lucha y el empeño, hasta dar la vida por los demás. Y les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Bautízame, Señor. Jornada Eucarística de Sanación y Liberación con imposición de manos. Reverendo Padre Víctor Cabañas, Hermana Alicia y Grupo Rey de Reyes. Domingo 9 de enero, 12:30 a 17 horas.
Parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Aporte Proyecto TV, 20.000 guaraníes. Contactos al 0981 50 50 36, 0983 50 50 61. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bendición especial de los sacramentales y confesión. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y estamos conociendo al profeta Eliseo. Muy bien, y por eso vamos a hacer ahora las preguntitas. La primera preguntita, a ver si son capaces de responder. ¿Cuándo vivió el profeta Eliseo? El tiempo, queridos chicos. El profeta Eliseo vivió en Israel entre el 850 y 800 a.C. y fue sucesor del profeta Elías. Muy bien, entonces él fue el sucesor al profeta Elías. Estuvieron juntos. Incluso después hay algunas narraciones maravillosas que nos cuenta la Biblia. Y vamos a seguir aprendiendo sobre este profeta. Pero recordemos, entre el 850 y el 800 antes de Cristo. Vamos a la segunda preguntita, a ver si ustedes son capaces de responderme. Niños, ¿por qué se dice que Eliseo era un hombre de fortaleza física? Que era fuerte. ¿Por qué les parece que se dice así? Se dice que Eliseo era un hombre de fortaleza física porque era capaz de arar la tierra y dirigir 12 yuntas de bueyes. Muy bien. Entonces, fortaleza física para arar la tierra, queridos chicos. Y dice, según la Biblia, que tenía 12 yuntas de bueyes. Es decir, si son 12 yuntas, serían 24 bueyes. Imagínense, para arar la tierra, para manejar entonces ese arado y poder ahí entonces también cultivar. Esto entonces nos hace entender, queridos chicos, que este profeta era un gran trabajador. Y vamos a la tercera preguntita. ¿Cuál es la relación, queridos chicos, del profeta Eliseo con el profeta Elías? ¿Qué tienen que ver estos dos profetas? El profeta Elías va hasta el monte Horeb y a su vuelta lo invita a seguirlo. Muy bien, esta es la relación, queridos chicos. El profeta Elías con el profeta Eliseo, es decir, que Eliseo es discípulo del profeta Elías. Entonces, Eliseo es ¿qué cosa del profeta Elías? Es su discípulo. Su discípulo, es decir, alguien que lo sigue, alguien que le escucha. Cuando vuelve del monte Horeb, el profeta Elías le invita, le encuentra por el camino y le dice, sígueme. Muy interesante esta historia. Tenemos que ir aprendiendo y conociendo los personajes de la Biblia. ¿Qué es lo que tenemos que conocer, queridos chicos? Los personajes de la Biblia. Muy bien. Y así por el día de hoy vamos concluyendo y vamos a hacer nuestra oración pidiendo a nuestra Madrecita que nos acompañe siempre y nos ayude a conocer la Biblia, nos ayude a conocer a todos los personajes sagrados que el Señor nos ha puesto en la Biblia. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima, queridos chicos, nos volvemos a encontrar en nuestro programa Aprendiendo con Jesús.